Ya completa. Y ahora echamos. Se ve, ¿no? ¿Se ve? No todavía, profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo la estoy viendo. Ah. Sí. Tengo aquí. Vino a entender. Enter screen. Ok. Al lado. Faltaba confirmar. Ok. Ahí sí. Ahí sí. Ahí la presentación, ¿no es cierto? Correcto. Confirma. Ahora, si van a grabar, ¿alguien va a grabar? Yo estoy grabando, profesor. Vale, gracias. 29, listo. En una hora más, entonces, hacemos un pequeño break. ¿Está bien? Ok, Sí, profe. generalmente lo hacemos 8:30. A las 8. Ya. Entonces, 7, 8:30. Son 60. Listo. Para no pasarme, porque yo me entusiasmo y no la corto nunca. Entonces, por lo menos aquí ahora voy a tener una pequeña alarma. Ya. Ayer quedamos en, a ver, déjenme recordar. Voy a pasar aquí rápidamente todo esto que hemos hecho, que hemos visto. Y si tienen alguna consulta, aprovechen en este recorrido. Habíamos visto el interés por el hidrógeno, rayamos esto suficientemente, cómo se está produciendo hoy día el hidrógeno, en su gran mayoría entonces es gris, y cómo viene el futuro, 10 veces más de aquí al 2050, 10 veces más lo que se está produciendo hoy día. Si hoy día estamos en 80 millones, vamos pegando para los 800 millones en el 2050. Ahí, ¿y en qué se va a repartir? Lo vemos aquí. Cómo mejoramos la competitividad de la generación del hidrógeno. Habían varias posibilidades, ¿no es cierto?, dentro de las cuales estaba la cantidad de producción que nos ayudaría a las economías de escala, por una parte, y la otra forma sería la reducción de costos de toda la cadena. Eso pasa por reducir el costo de la energía eléctrica que se necesita para el electrolizador y reducir el CAPEX de los electrolizadores propiamente tales, que son muy elevados, ¿no es cierto? Y por último, producir otros productos con la misma electrólisis, en vez de llegar hidrógeno, por ejemplo, o nos pasamos del hidrógeno y transformamos el oxígeno en peróxido. Pero eso está en estudio, eso no es un proceso que esté eh, completamente desarrollado. Entonces, está en investigación, pero para qué va la cosa es para que ustedes vean entonces que esos son 3 elementos importantes que podrían catalizar la implementación de la economía del hidrógeno en Chile. Y en el mundo, quiero decir, si es que se lograra producir otro producto, como por ejemplo el peróxido, ¿no es cierto?
aceleraríamos el proceso. Y después vimos la producción mundial del hidrógeno, ya la habíamos revisado, cómo se obtiene también, cómo nos ve el mundo como grandes productores de hidrógeno y por qué, cuál es el potencial que tenemos, 80 veces la capacidad instalada actual, y lo que significaría ello para el costo del hidrógeno equivalente al 2030 y al 2050, agregándole a ello que tendríamos cero emisiones de CO2 con esta vía y además una estabilidad de precio que no la logramos con ninguna otra cosa, el precio de la energía. Chile. Chile tiene identificadas estas 6 aplicaciones prioritarias. Esto lo hizo McKinsey con una gran cantidad de información, donde se aprecia que el 80%, ¿no es cierto?, del hidrógeno, del negocio del hidrógeno, va a estar concentrada en transporte. Y con unos aportes pequeños del uso en refinerías, en amoníaco y en redes de gas. El resto, el 80%, es transporte. Y eso que aquí no están todos los transportes, porque faltan los transportes navieros y una serie de cosas importantes para Chile. Los proyectos que se han hecho en combustión dual y en celdas de combustible, en minería, que es, digamos, el rubro donde más se aprecia em, un consumo elevado, una demanda elevada de hidrógeno, una posible. Los camiones entonces constituirían una demanda de 1000 toneladas de hidrógeno verde por día, y eso tomaría una planta electrolítica de 2,2 gigawatts, por supuesto energizada por una capacidad de generación eléctrica fotovoltaica, por ejemplo, también de esa potencia o incluso algo superior, 2,2 gigawatts. Una planta, eso sí significa, eso considerando factor de planta uno para la planta electrolizadora, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la osmosis inversa para producir agua desalinizada, por ejemplo, tomando agua partiendo de agua de mar, 10 veces la cantidad, porque la relación es de 1 a 10, entonces necesitaríamos 10.000 toneladas de agua por día. Pero, como ustedes mismos lo plantearon ayer, eso es la nada misma. En una zona entonces que no compite, esta zona no compite por inmobiliarias o por agricultura, ¿no es cierto?, por proyectos de producción agrícola, porque esto es un desierto. Entonces, los camiones están prácticamente confinados ahí en esta zona. Los 1500 no serán los 1500, pero serán 1000 los que hay ahí. El convencimiento que hay que lograr es de unas pocas empresas mineras, ¿no es cierto? Serán a lo más una docena. No hay problemas con la permisología, no hay mucho problema con la permisología, toda vez que esto no tiene zonas urbanas prácticamente, y entonces todo el recorrido son internos, por caminos internos de las concesiones mineras. Eh, y tiene cercanía al agua, no más de unos 300 kilómetros, ¿no es cierto? Entre paréntesis, ese es un punto también importante que no lo toqué ayer, pero los accesos a agua, a pesar de que el acceso a agua está en la costa y la costa está cercana a la gran mayoría de los centros de producción minera, resulta ser que no toda la costa está disponible para producción de agua potable. Las concesiones o digamos, los permisos para hacer eso, para instalar las plantas desalinizadoras, son ciertos puntos en la costa. Y será, si son contados con los dedos de la mano los puntos donde se puede hacer eso. Entonces, es una cosa que hay que tener presente.
hay que precaverse de eso. No sé si la legislación, no desconozco la lógica y digamos, la razón de esa legislación, pero tengo entendido que está normado eso. Entonces, hay que echarle una mirada de los por qué y si se puede cambiar eventualmente, porque la costa es tan grande, digamos, los proyectos se pueden presentar en cualquier parte, entonces pueden haber situaciones que sean más convenientes que otras y no tengan el acceso. Entonces ver cómo habilitar esos accesos, eso es importante tener en mente, ir pensándolo ya. Bien, y pues bueno, por supuesto que está ahí mismo está el sol y el viento y las posibilidades de los fotovoltaicos y de la concentración solar de potencia y la energía eólica, o sea, está todo ahí en gran cantidad como para iniciar. Es el foco, esta zona, Antofagasta, ¿no es cierto? Es el foco de la mayor potencialidad de energía renovable, del orden de 2.400 gigawatts. Es una cosa realmente espantosa. Pero ahora, ¿cómo aprovechamos entonces esto, que es una ventaja comparativa respecto a todos los países del mundo, tal como lo dice la IEA? Pero ¿cómo lo transformamos nosotros en una ventaja competitiva? No es lo mismo. Esa ventaja comparativa no las puede quitar nadie, pero la ventaja competitiva de la producción sí que no las pueden quitar en cualquier minuto, digamos. Y habíamos hablado de que en el periodo de transición, entonces, el hidrógeno como combustión dual se transforma en una alternativa extraordinaria, puesto que está focalizada en las máquinas de combustión interna, quemando directamente el hidrógeno en las máquinas de combustión interna. Eso es un uso alternativo del hidrógeno respecto del uso de fuel cell, ¿no es cierto?, que usa hidrógeno, pero produce electricidad y la electricidad mueve un vehículo eléctrico, un motor eléctrico. Esa alternativa se piensa que a la larga se va a imponer porque es descentralizada, ¿no es cierto?, es distribuida y cada uno podría producir su hidrógeno, cada uno podría tener entonces su fuente de energía eléctrica, pero hoy día está restringida a ciertas potencias, no todas, y además está el problema de que si se usa el hidrógeno en esta alternativa, en las celdas de combustible, a estos bichos hay que cambiarles el motor, botar el motor de combustión interna y ponerle el motor eléctrico. Y eso no es menor, porque la millonada de vehículos eléctricos que está funcionando, y no solo los vehículos que están funcionando, sino que toda la industria, toda la cadena de valor del motor de combustión interna es una cosa que no va a desaparecer de un día para otro. Eso 100% seguro. Por lo tanto, en el periodo de transición se piensa que el hidrógeno, la combustión dual, constituye una muy buena alternativa, abriendo el camino para la producción de hidrógeno barata, ¿no es cierto?, que se podría utilizar eventualmente en electromovilidad con fuel cell. Y de aquí al 2050, entonces, la base sería el motor de combustión interna. El almacenaje como hidrógeno es eficiente, la infraestructura de hidrógeno estaría dedicada y esto estaría orientado entonces a flotas de camiones, de trenes, de barcos, etcétera. La tecnología está desarrollada, les comentaba yo, porque fue desarrollada en Austria en el 2007 con este vehículo de carreras que celebró el centenario de la Aston Martin con este vehículo, que ganó el motor del año en aquel momento, en el 2013.
Entonces, se trata ahora de, am, explorar la utilización, la replicación de esta tecnología para vehículos de mayor potencia o de otros motores, digamos. Cada motor es específico en este sentido, o sea, cada motor tiene que ser mapeado, tiene que ser estudiado hasta el último perno para poder, ¿cómo se llama?, adaptarlo a hidrógeno. Por eso es que no existe en este minuto un kit como podríamos pensar que existe todavía para gas, por ejemplo, para transformar los vehículos, los motores de combustión interna de diésel, por ejemplo, o de benzina a, a propano-butano o a metano. Cosas que existen, pero con hidrógeno no es tan fácil, digamos, las temperaturas son más altas, hay que estudiar bastante bien la dosificación, por esas mismas temperaturas altas no conviene, digamos, hacerlo indiscriminadamente porque se pueden generar óxidos de nitrógeno, ni sé, que son tremendamente contaminantes. Pero este vehículo demostró que esa tecnología es factible. Entonces ahora lo que hay que hacer son em, pilotajes demostrativos, pilotajes comerciales, entonces, para ver que esté toda la provisión del hidrógeno y todos los elementos de mantenimiento, de provisión del hidrógeno, de, ¿cómo se llama?, de dispensado, de transporte, de en fin, que toda la cadena esté funcionando para poder asegurar que la implementación va a ser exitosa, digamos, va a ser sin problemas. Y como les decía, el vehículo, que, digamos, la conversión que la hizo Alset, la combustión dual, tiene estas características. En los aviones se inyecta directamente el hidrógeno junto con el diésel y en mezcla dual. Entonces lo que se necesita es un estanque para recibir el hidrógeno, para almacenarlo, el inyector de hidrógeno, el inyector de diésel, un PLC que controla todo esto, válvulas y cañerías y qué sé yo. En fin, eh, es prácticamente todo lo que se necesita. O sea, no es mucho, pero sí necesita muchísimo estudio antes de ser implementado. Otra ventaja que tiene esta alternativa es que no tiene requerimientos de pureza para el hidrógeno, toda vez que se va a inyectar diésel, o sea, vamos a ensuciar el hidrógeno, entonces no tiene requerimientos de pureza. A diferencia de la fuel cell, que necesita, qué sé yo, 4,9, digamos, o sea, un 99,99 por lo menos de hidrógeno. Em, la segunda característica de esta operación es tremendamente importante porque tiene dos modos de operación que son asequibles a la operación de un switch, vale decir, botón. Con un botón se puede operar este motor con hasta 97% de hidrógeno y 3% diésel. Y apretando el mismo botón, podría trabajar 100% diésel. Mordo. Le confiere la más alta confiabilidad operacional al sistema. Porque, sobre todo, en estas primeras etapas donde no se sabe exactamente cuál va a ser el comportamiento de los motores con las celdas de combustible, por ejemplo, en prestaciones, digamos, pesadas como el transporte de los camiones CAEX en la minería, en alturas, en ambientes con mucho polvo, en situaciones en que no hay historia de aplicación, digamos, pesada de las celdas de combustible. Entonces es muy riesgoso y porque eventualmente se pueden producir paradas de camión, queda un camión parado en el camino, ¿no es cierto? Y eso va a ser un desastre, pero gigantesco. Si es que está funcionando con una celda de combustible que usa solo hidrógeno. En cambio, esto, si por alguna razón se trancó
por la cañería y no se produjo la combustión del hidrógeno, sencillamente sigue funcionando con diésel sin problema hasta que llegue a una parte donde se repare. Y el sistema de reparación y de mantenimiento es el sistema estándar, digamos, no se cambia absolutamente nada. Eso ya está probado, digamos. El sistema es el sistema de mantenimiento estándar. Y lo mejor de todo, el motor de combustión es exactamente el mismo. No hay que hacerle ninguna modificación, solo agregarle cosas al tema. Profesor, Sí, dos dudas. Una en relación a eh, este motor, entonces podría, es decir, no puede trabajar al 100%, debería trabajar siempre el mínimo de diésel es un 3% para generar, me imagino, la mezcla segura para poder utilizar el motor de combustión interna. exactamente. Principalmente la regulación de las temperaturas requiere una pequeña inyección de diésel. Perfecto. Y lo otro, profesor, que este concepto de dual, de alguna forma aquí también se ha conversado con inyectar el hidrógeno al gas natural. Sí, claro. Ahí también es como un concepto dual del uso del hidrógeno, o no, o es distinto. Sí, se podría aceptar digamos, el término dual para esa opción también, sí. O porque, eso significa que porque aquí el es dual es el vehículo que usa el hidrógeno. Entonces, en el caso de las redes, de uso del hidrógeno en las redes, la mezcla, los artefactos de producción ¿cómo se llama? De uso residencial, por ejemplo, en frío y en calor, esos artefactos van a tener que ser duales, van a tener que aceptar el hidrógeno este, con el combustible primario, digamos, que es el metano. En Perfecto. ese sentido, entonces, esas máquinas pasan a ser duales también. Y obviamente tienen que ser, igual que estos camiones, tienen que ser retrofiteados para poder usar el hidrógeno, no es llegar y usarlo. Claro, ese es un punto relevante porque aquí se ha comentado mucho de que no, si vamos a echar un poco de hidrógeno al gas y con eso se sigue usando lo mismo, pero No es lo mismo, no es lo mismo, claro. no es lo mismo. Y si uno lo mira así con distancia, pareciera ser que genera más problemas que beneficios. Porque por una parte el hidrógeno rebaja un poco ¿cómo se llama? El contenido energético de la mezcla. Por otro, las máquinas que usan esta mezcla van a tener que ser adaptadas para eso, seguramente los inyectores, van a tener que haber válvulas, anda a saber si el que regulen la mezcla, en fin, cosas de ese tipo. Además del riesgo de que el hidrógeno provoque, ¿no es cierto?, lo que se denomina el embrittlement del acero, eso lo fragiliza. Ese es un mecanismo de corrosión que tiene el hidrógeno sobre los aceros. Incluso ya está habiendo experiencia y se están tomando decisiones en el mundo en este sentido. Acabo de leer un artículo de Bélgica. Bélgica em, dictaminó que para, para usar el hidrógeno en estas redes va a tener que ser en redes nuevas. No se van a poder usar las redes existentes, que era una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos estaba muy interesado en eso, porque Estados Unidos tiene sus redes de gas diseñadas para uso con hidrógeno desde que nacieron prácticamente, o sea, tienen más de 100 años. Pero ya se está viendo de que si se quiere aumentar digamos, la inyección de hidrógeno, aumentar la proporción, 20%, qué sé yo, o más incluso, las redes actuales no sirven. Y hay que irse a otro tipo. Entonces eso encarece muchísimo el sistema. Son que están indicando para dónde va la moto. ¿Mm? Gracias, profesor.
Entonces, Profesor. siguiendo, ¿sí? ¿Perdón? Sí, no, añadiendo algo a su análisis, como experiencia se está adicionando, ¿sí? Y se está haciendo ya experiencia, digamos, empírica del comportamiento del equipo. Ajá, Sí, se está evaluando, digamos, enfocado al ahorro de combustible. O sea, si yo le adiciono el hidrógeno, ¿cuánto es el aporte, cierto, del ahorro de combustible en un tiempo determinado, cuánto el ahorro de diésel? Pero no se ha hecho, o sea, como experiencia empírica propia, no se le hace nada al motor, así tal cual. ah, Le hemos colocado, o sea, no lo hemos, se genera como iniciativa, se colocan 4 celdas PEM y ahí ya, estamos explicando el comportamiento asociado a una ruta en particular. ya, Esto también se homologó, por ejemplo, se hizo en Pelambres, lo hizo, y ahora como iniciativa de Codelco lo está realizando en RT y se está evaluando. correcto. Está evaluando, o sea, no lo puedo decir en este momento, pero el mensaje es que así como dice, tal cual nomás, el motor, Claro, tal cual. Entonces, lo único que se está es mejorando digamos, hay una, ¿cómo se dice? Una iniciativa, ¿cierto? Apuntando a bajar un 7% el consumo de combustible, ¿cierto? Diario. Y en este momento se está llevando a cabo y estamos en cierta forma apuntando a eso. Obvio que va a tener algún reproceso a nivel de quizás de mantenabilidad, ¿cierto? De algún ajuste, ujú, pero se desconoce, yo se lo digo tal, se implantó nomás y se está probando. claro. O sea, es que hay mucho de imagen también en esto, ¿no? Sí, La gente, empresas están probando, están diciendo, sí. bueno, estamos haciendo algo por esta Es un cuestión. pilotaje, en cierta forma, usted es un pilotaje. Pero lo Claro, bueno es que yo creo que eso agrega valor a la gestión, porque no solamente se generaron varias iniciativas de ahorro de combustible, aparte de lo que es el hidrógeno, está el ahorro de combustible de los aditivos. Hay muchos aditivos en el mercado que te aseguran, ¿cierto? Un cierto ahorro de combustible en el tiempo. ya, Ahí estamos, como se dice, se está colocando tipo de esta tecnología distinta, a ver si se conjugan a un rentable en el tiempo. Si ese es lo que se correcto. está buscando, la cantidad de combustible, digamos, que consumen estos equipos, Sí. no es menor. Eh, en realidad, vamos a ver que hay las posibilidades de incursionar con hidrógeno en muchísimas diferentes industrias y aplicaciones, en fin, pero tal vez nosotros debiéramos mirar como técnicos, digamos, como ingenieros, el problema un poco más de lejos, en el sentido de ver dónde está la posibilidad de realmente de adquirir la tecnología o de implementar la economía del hidrógeno propiamente tal, que es transformar prácticamente todo lo que existe posible, digamos, a hidrógeno reemplazando el diésel. Porque ese es el último, digamos, es el último objetivo. Entonces, cuando uno lo mira desde ese punto de vista, hay un montón de aplicaciones que se vienen cayendo al tiro. Como no sé si tú estuviste en la clase de ayer. ¿Sí? Ah, ya. Porque ahí, ¿no es cierto?, yo hice hincapié en que, una de las barreras más importantes que tiene la implementación del hidrógeno es su costo, que está hoy día del orden de los $7.5. 5 dijeron para el año pasado, pero hoy día hay que multiplicar por 1,5, estamos en 7,5. En 7,5 y el diésel sigue más o menos en $1, una cosa así, un poco más. Entonces, la barrera es muy grande y mientras no se rebaje esa barrera, sencillamente no va a pasar nada, porque la industria es muy conservadora en ese sentido.
Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque a pesar de que se tiene conciencia ya de los problemas medioambientales, que el calentamiento global y todo eso, igualmente al momento del peso, ¿no es cierto?, pesa muchísimo esa diferencia. Y entonces, cuando uno ve esa diferencia y se pregunta, bueno, ¿y cómo salimos de eso entonces? ¿Cómo rebajamos por eso partí con eso, diciendo, mire, hay que ser sideral en la producción, o sea, tenemos que producir muchísimo hidrógeno, o sea, tiene que haber una demanda muy grande de hidrógeno para que las economías de escala, ¿no es cierto?, hagan esto económicamente factible. Y esto lo estamos viendo, que esto se da. Cuando Profesor, 4 o 5 años atrás estábamos pensando en producir energía eléctrica fotovoltaica, ¿no es cierto?, a mejorar la matriz, qué sé yo, sin siquiera pensar en el hidrógeno todavía. En 4 años ha bajado más de 5 veces el precio de las celdas fotovoltaicas. Y entonces, y la energía eléctrica renovable ha bajado enormemente de precio. Se han tenido PPAs por del orden de $30 en megawatt hora, y eso es un sueño, digamos. Y esto lo mismo tendría que pasar entonces con el hidrógeno. En la medida en que haya un uso gigantesco, entonces vamos a lograr bajar ese precio. Pero como se lo mostré aquí anteriormente, y permítanme volver entonces a esta lámina, como se los mencioné aquí, esta lámina dice que el transporte lleva un 80% del negocio, de la demanda del hidrógeno. La inyección en redes de gas, oye, 0,3, o sea, es la nada misma, o sea, no aporta prácticamente a la economía del hidrógeno. Si queremos que esto funcione en Chile, no va a funcionar si solamente nos metemos en las redes. No va a funcionar. Primero, las experiencias que se están haciendo, ninguna de las experiencias que se están haciendo va a lograr demostrar que es posible rebajar el costo del hidrógeno a niveles de $1, $2 el kilo. Ni una. Y eso ya pasó. El año pasado, a principios de año, en enero, salió una publicación donde todas las empresas que estaban produciendo hidrógeno ya en proyectos serios, por ejemplo, la de HIF, la de, ¿cómo se llama?, de Oasis y de otras más, eran como 6 iniciativas grandecitas, digamos, que estaban, pero grandecitas, cuando digo grandecitas, eran son del orden de 10, 20 megawatts. Y eso es nada, eso es un juguete, digamos. Resulta de que los precios que informaron, porque había mucha expectativa respecto de eso, los precios que informaron estaban entre $8 y $16 el kilo para las 6 iniciativas. Y a nadie debiera asustarle eso. ¿Por qué? Porque siendo pequeño, digamos, siendo un piloto restringido de pequeña escala, ¿no es cierto?, no se puede beneficiar de la economía de escala y por lo tanto no va a lograr nunca lo que se desea. No sé, tal vez soy muy cáustico en esa visión, digamos, pero toda lógica me dice eso y las experiencias que están habiendo en todo el mundo sobre esta materia me refuerzan eso. Fíjense que la única experiencia, vamos a detallarla más adelante, la única experiencia que hace como 3 años atrás salió en el mundo y que realmente me remeció porque me hizo pensar que nosotros ya habíamos podríamos perder la esperanza, digamos, de ser los primeros, fue la planta que montó NEOM. No sé si han escuchado en Arabia Saudita, en NEOM, en la esquina ahí de Palestina con Arabia Saudita y Israel, digamos. En toda la esquina esa se está montando, se montó ya con capitales americanos y capitales de Arabia Saudita, una planta gigantesca de producción de hidrógeno, de 560 toneladas diarias.
de hidrógeno, 560 toneladas diarias de hidrógeno para transformarlas en amoníaco con el objeto de destinarlas a fertilizantes, a producir fertilizantes verdes. La planta ya está produciendo. Los americanos proveyeron toda la tecnología de producción de hidrógeno y de producción del amoníaco, y ellos solicitaron quedarse con toda la infraestructura. Es muy curioso. Ellos pidieron a que ellos se hacían cargo de toda la infraestructura portuaria, de caminos y de transmisión de energía y de agua, y etcétera. Es curioso. Ellos quedaron de hacerse cargo de eso. Muy inteligente, ¿no? Porque en enero de este año salió en las noticias que NEOM, ¿no es cierto?, está tratando de vender su amoníaco verde, está buscando a alguien que le compre el hidrógeno, el amoníaco verde, perdón, que está saliendo de su planta. Y se está gastando los nudillos. Se los va a romper porque nadie se Sí. los va a comprar. ¿Quién le va a comprar un amoníaco caro cuando hay un amoníaco barato que viene de la producción de hidrógeno gris? Nadie se lo va a comprar. A menos que haya Profesor, un país ¿le que puedo, quiera subvencionar, digamos. ¿le puedo compartir un link a todos? ¿Sí? Mira, ahí está. ¿A usted le interesa? ¿Dónde En está? el chat, en el chat. En el chat, mijo. Sí, si le interesa. Cuando usted lo vea y tenga Por tiempo. supuesto, todo me interesa. Sí. Por- Es un si está pilotaje, en este país, digamos. tengo temor de abrirlo. Me tengo que salir de aquí para No, poderlo. no, pero cuando usted vea, si mañana, usted Ya, ve ahí, te solamente agradezco. una información para todos, que esta es la evidencia de un pilotaje que se realizó, que le decía en Pelambre, y hablan de valores, pero muy buenos. Sería bueno, valga la En redundancia, que Pelambre, usted lo viera. mira qué interesante, bien, porque Pelambre no está en el foco de la No, energía fotovoltaica, ni mucho menos, no. está a la altura de Es los que están viles. haciendo pilotaje, eso es lo que le decía, tratan de bajar el tema es bajar el ahorro de combustible y también las emisiones. También hablan de emisiones de CO2 Correcto, y en ese énfasis está, pues, para que usted lo vea y correcto. vea si es de interés o no, para todos. Te agradezco. No, todo sirve. Ok. Y más ahora que hay miles de cosas, entonces uno no tiene tiempo para revisarlas todas, es imposible. Yo le estoy mostrando aquí la superficie del cuento, la punta del iceberg prácticamente, pero las cantidades de información que hay son gigantescas. De paréntesis, a propósito de esta información, eh, el, eh, tenemos fuimos contratados por el Ministerio de Energía para apoyar en el levantamiento de una plataforma Explora, que se llama, para calcular el costo nivelado del hidrógeno en cualquier parte de Chile. Entonces va a haber un mapa de eso. Pero a nosotros además se nos dio la tarea, eso se está haciendo con la Chile y con la Católica también, pero a nosotros se nos pidió adicionalmente que generáramos una base de datos con información importante. Así que ahí estamos tratando eh, de poblar esa base de datos, pero las cantidades son siderales. O sea, aquí estamos apuntando a lo más crítico, a lo más moderno y a lo más útil, digamos, y a presentarlos de la forma que permita realmente que cada uno explore las distintas, ¿cómo se llama? Las distintas búsquedas que se quieran hacer, porque hay miles de búsquedas, porque quiero ver el transporte, que quiero ver el costo, que quiero ver la tecnología, que los mercados, que esto, que lo otro, no, o sea, es un mundo, un mundo. Entonces estamos, todo esto va a estar a fin de año y yo diría la plataforma va a estar activa en marzo del próximo año. O sea, tiene que estar activa porque hay contratos de por medio. Así que eso va a estar disponible para el público para que ubicándose en cualquier parte del mapa en Chile se pueda determinar el costo nivelado del hidrógeno.
Me imagino que sea algo parecido como el explorador solar o el explorador Igual, de el mismo tipo, sí, eólico. el mismo tipo, sí. Bueno, esto como dato. Entonces, voy a tratar de continuar entonces un poco. Yo aquí, el, esta tecnología entonces hay que mirarla con mucho detalle porque yo les comentaba que en el resto del mundo prácticamente nadie habla de la inyección directa de hidrógeno para ser combustionado en máquinas de combustión. Les mencioné que en Malasia, y que donde se hizo un encuentro de la APEC, o sea, de todos los países miembros de esta cuestión económica del Asia-Pacífico, donde está Rusia y están otros más, Vietnam, qué sé yo, Singapur, Tailandia, qué sé yo, Japón, en fin. Y por acá estamos Chile, Canadá, Estados Unidos, Perú. Entonces, en ningún momento los grandes países de allá, como en estas materias, Corea, Vietnam, Rusia, no mencionaron nunca en sus alocuciones la posibilidad de usar el hidrógeno en forma directa en las máquinas de combustión interna. Todos hablaban solamente de celdas de combustible. Y cuando yo mencioné, entonces, porque nosotros trabajamos en esto, cuando mencioné la posibilidad de inyectarlo directamente, la gente se iluminó, digamos, inmediatamente con la esperanza, porque con la fuel cell, todos los que hablaron, todos los que tienen ¿cómo se llama? La cadena de valor establecida, como Rusia y otros, Japón, etcétera, todos mencionaron de que esto partía después del 2060, nunca antes. Y cuando yo les dije que esto podía partir hoy día, pero con esta alternativa, entonces toda la gente se abalanzó sobre mí a pedirme el kit, dónde compraban el kit para hacer el retrofitting de los motores. A lo que les tuve que bajar un poco las esperanzas porque no existe un kit. No existe un kit. Para hacer esto, para hacer el retrofitting, hay que mapear completamente el motor, hay que seguir todos los protocolos, ¿cómo se llama? Los protocolos de los test de durability, que son carísimos, que es lo que sigue normalmente todo vehículo o todo motor cuando se hace una modificación o cuando se hace alguna innovación, que es muy caro, toma un tiempo, necesita gente muy especializada, bancos de prueba que valen 30, 40 millones de dólares, en fin, de euros. Está como 50 millones de euros el banco de prueba nomás para hacer estos estudios. Y eso sin contar, digamos, la jauría de ingenieros y de técnicos y qué sé yo, que tienen que contratarse para hacer estos estudios. No, es una cosa de otro mundo. Por eso no existe el kit, pero ya hay motores que han sido estudiados y eso entonces es mucho más simple ¿cómo se llama?, de implementar, de hacer retrofitting. O sea, aquellos motores que ya han sido estudiados es bastante más económico y entonces en esos casos se transforma prácticamente en un kit, pero específico para un tipo de motores. Entonces, algunas precisiones, esta simplemente es la estrategia de la sustitución de alta tasa de diésel por hidrógeno que se ha logrado hasta un 80%, perdón, hasta un 60% de hidrógeno de reemplazo a plena carga, hasta un 80% de hidrógeno a plena carga y a media carga al 97%. En buenas cuentas, en promedio, se podría pensar en un 85% de reemplazo del hidrógeno.
El proyecto originalmente fue presentado con solo 60% de reemplazo, pero hoy día, ya con la experiencia que hay, se está llegando a 95%, perdón, a 85% en promedio de reemplazo. Y esto es tecnología que está patentada. La licencia la provee la Universidad de Graz. Aquí están las direcciones. Y si bien no existe, entonces, como les decía, un kit, por lo menos está esa tecnología que está disponible para pilotos comerciales, como se ha mencionado aquí. Y para Chile es vital, porque tiene comprometido al 2030 un 30% de reducción de emisiones a esta fecha. Eso significaría, si hablamos nada más que en el sector transporte y de gran consumo, porque dijimos que un camión nada más tiene 3.500 litros de diésel de consumo por día. Entonces, estamos hablando que digamos, esos camiones de esa envergadura son los que podrían aportar más a esta reducción. Significaría que un 30%, por lo menos, un 30% de los camiones, que son como 1.500, deberían ser ya retrofiteados al 2030 para rebajar el hidrógeno, el consumo de diésel. Y eso significa ya son 15 por 45, son como 400 y tantos camiones que ya deberían estar funcionando a esa fecha para reducir un 30% en ese sector, digamos. Pero ahí no es el único. Claro que es uno de los más importantes, digamos. Entonces, el piloto comercial podría tomar inicios del 2024, la industrialización, si es que se considera que el piloto ha dado buenos resultados, que es interesante, a un costo del hidrógeno razonable, sería un negocio. Está asegurada la provisión de hidrógeno, o sea, el piloto tiene que asegurar eso para cualquiera sea la industria que se instale. O sea, si la industria dice voy a necesitar, qué sé yo, 400.000 kilos de, ¿cómo se llama?, de hidrógeno día, es que tiene que haber esa provisión. ¿Quién la va a proveer? La industria que proponga esto tiene que llevar de la mano esto. Y de la mano el transporte, el almacenamiento, el dispensado y todo lo que significa. Eso es lo que ahí está mencionado. Ay, perdón. Apreté un botón equivocado. Ah, aquí. Significa entonces, en esta etapa de industrialización, que estamos hablando de que 24, 25, 26, 27, prácticamente son 3 años, 3 años que habría para asegurar la generación de cantidades ingentes de hidrógeno, del orden de, se piensa, 500 toneladas diarias de hidrógeno no serían raras. Y posteriormente, entonces, para poder hacer, a partir del 2027 al 2030, la implementación ya de los vehículos a mezcla dual. O sea, 3 años para la industrialización de toda la cadena de valor, ¿no es cierto?, del hidrógeno. Y aquí el 27 ya partiendo con el retrofiteo de los camiones para transformarlos a duales. Esto podría seguir entonces, pasaría aquí al 30%, aquí, al 30%, digamos, esa curva de crecimiento de la aplicación de los camiones,
y iría al 2040 a 100% hidrógeno puro. Se podría llegar completamente a transformar los camiones a hidrógeno puro, no con estos camiones, pero recuerden que estos camiones duran 5 años. Los 5 años hay que cambiar todo el parque prácticamente que cumple esa edad, hay que cambiarlo, y entonces para ese recambio se pueden ya tener motores hechos directamente para consumo de hidrógeno, y eso permitiría, se llama, el uso de 100% hidrógeno puro a partir del 2040. Entonces, esa es una posibilidad que tenemos de transporte, pero no es la única. Se muestra en esta lámina. Tenemos aquí la posibilidad de en la industria petroquímica, o sea, transformar el uso del hidrógeno en la petroquímica, que es para limpiar, digamos, las bencinas, las parafinas y qué sé yo, los combustibles fósiles, se tienen que refinar usando hidrógeno. A ese refinamiento, hoy día, esa refinación, digamos, hoy día se está usando hidrógeno gris, que lo proveen las empresas de siempre, la industria Linde, ¿no es cierto? Todas las de gases, Linde, Air Liquide, Praxair, etcétera. Todas ellas entonces son las que proveen hidrógeno gris en este minuto. Pero hoy día podríamos entonces, si es que se instaura la economía del hidrógeno, podríamos pensar en reemplazar ese hidrógeno gris por hidrógeno verde. Además, podemos hacer eso mismo en la industria química, en el acero, el reemplazo del coque, en las fábricas de vidrio, de alimentos, de las grasas, etcétera, usar hidrógeno verde. Ahora, ¿por qué no en las calderas y en la red de gas? También podríamos usarlo en las turbinas, en los motores y en las celdas de combustible, utilizando estas energías renovables, ¿no es cierto?, mediante la electrólisis, producir hidrógeno. Esto, en buenas cuentas, es una visión global de dónde va la moto en el mundo. O sea, esto es prácticamente todos los ámbitos, toca todos los ámbitos de la sociedad, de la vida humana, digamos. Corre desde la energía, ¿no es cierto?, que utilizamos, el transporte, la agricultura, la química, sí, todavía nos permite usar fósiles. Las industrias más importantes de la comida, digamos, el acero, la, ¿cómo se llama? La inmobiliaria, todo lo que necesita el mantenimiento inmobiliario, las calderas, la red de gas, todos los sistemas, digamos, de las casas. Entonces, eso es economía del hidrógeno. De esto se trata, digamos. Y para que esto se produzca, bueno, para que esto se implemente, tiene que ser competitivo con lo que tenemos hoy día de energía. Y hoy día el mundo está regido por la energía de los fósiles. Entonces, ellos son los que ponen la vara, digamos. No estamos a la altura del precio equivalente de la energía fósil con el hidrógeno, no va a haber reemplazo. Por más que haya, ¿cómo se llama?, ventajas por el lado de la medio ambiente y de todo lo demás, digamos. O sea, la industria en ese sentido es bastante fría, digamos. Mientras no tiene la obligación, porque no hay un impuesto al carbono, ¿no es cierto? Sobre todo aquí, pues aquí el impuesto al carbono es un chiste, comparado con lo que hay en otros países, con lo que es en Europa, por ejemplo. Pero mientras no se instaure ese costo, digamos, sencillamente no va a pasar nada. O sea, siempre estamos mirando, entonces, la moraleja es, siempre miramos el costo, siempre estamos pendientes del costo.
Siguiendo entonces, todos los análisis dicen que viene un boom el hidrógeno. Estamos aquí en como en 700, 800 millones de toneladas de hidrógeno produciéndose hoy día, gris, ¿no es cierto? Pero eso se espera que vaya cambiando en el tiempo. Empezó tímidamente ahora en el 2020, muy tímidamente a levantarse, ¿no es cierto? Pero se espera que lo primero que se levante es el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se produce, que es ese hidrógeno que viene de una industria gris, ¿no es cierto? Pero si se secuestra el carbono que produce esa industria, entonces el hidrógeno resulta ser azul. Se le puso ese color, digamos, ese, ese no es que sea de color azul, pero se le puso ese mote de azul porque se secuestra el 90 y tanto por ciento del CO2 que produce la industria gris y entonces por eso es azul. Hoy día las tecnologías de carbon capture que se llaman de captura de carbono no son baratas. Una posibilidad es la reinyección del CO2 secuestrado, ¿no es cierto? Y vuelta a meterlos en los pozos de petrolíferos. Es una cosa que está haciendo hace mucho tiempo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la BP, British Petroleum, en sus plataformas en el Mar del Norte, lo que hace es separa el metano, ¿no es cierto?, del CO2 en la misma plataforma y el CO2 lo devuelve por un sistema de membrana, o sea, un sistema de filtración por membrana, y entonces al pozo. Pero ese es una tecnología, es un pedazo de proceso que hay ahí, que solamente reporta costo porque no tiene ningún beneficio. O sea, el CO2 se está devolviendo al pozo, pero no está sirviendo de nada, digamos. Entonces, por eso son costos elevados hoy día. Todas las instancias de carbon capture son de costos elevados. Y aquí en Chile tenemos la GIF, pues, que está ahí en Magallanes, ¿no es cierto? La tienen ustedes ahí al lado, que está capturando el hidrógeno, perdón, el CO2 y lo está transformando en bencina sintética subvencionada por Alemania. Ella lo compra a pesar de que es cara, ¿no es cierto? Es más cara que la bencina normal, pero la compra porque está haciendo, ¿cómo se llama eso en economía? Se llama haciendo cuotas de mercado. Eso es lo que están haciendo. La gran mayoría de las cosas que se están produciendo hoy día son para retener, ¿no es cierto?, para adquirir y retener cuotas de mercado del hidrógeno. Y lo están haciendo muchas industrias, no solamente Alemania, sino que industrias como Engie, como Hydrogenics, qué sé yo, cuando venden, por ejemplo, una planta de producción de hidrógeno, que es carísima, pero ellos se las arreglan para no cargarles al comprador el costo de financiero, digamos, no cargarlo con el costo financiero, subvencionan esa parte y la planta no sale tan cara, pero entonces lo que está haciendo es adquirir cuotas de mercado, nada más. O sea, está comprando cuotas de mercado. A lo mejor en esta primera fase la está comprando cara, pero en algún momento se espera que eso reditúe para las compañías, en beneficio de las compañías. O sea, aquí se empieza a complejar muchísimo el mercado, las estrategias, qué sé yo. eh, entonces pasa a ser incluso temas políticos, geopolítica. Esto se transforma en una cosa tremendamente compleja. Y no, aquí se ve que el hidrógeno gris, incluso el azul, incluso va a ser desplazado también por el hidrógeno verde. Y se piensa que a partir del 2040 viene el punto de inflexión donde va a
estar realmente fuerte, digamos, el hidrógeno verde, pero se va a mantener la estructura del hidrógeno azul y de una proporción del hidrógeno azul y del hidrógeno verde al 2050 aún, porque todavía va a haber posibilidad de producir hidrógeno gris, ¿no es cierto? Pero con la de carbono, se espera que a partir del 2040 ya las tecnologías hayan ¿cómo se llama? Las, ¿cómo se dice? Las exigencias medioambientales, ¿no es cierto? Hayan prosperado de tal manera que van a ser viables ahora económicamente la, las industrias de captura de carbono, porque los costos, digamos, de pagar el impuesto por el carbono van a ser muy elevados. Eso se espera que se produzca para el 2040, cuando ya haya una exigencia muchísimo más acuciante para la decarbonización en general. Y entonces aquí tenemos em, em, 30% al 2050, ¿no es cierto? Vamos a tener un 30% de la energía va a ser para el transporte, otro 19% de las emisiones actuales, un 10%, 10 billones de dólares, perdón, un 19% de las emisiones actuales van a ser, digamos, secuestradas por el hidrógeno, va a significar un mercado de 10 billones de dólares, 10.000 millones de dólares, y de 2,1 billones de dólares solamente en exportación de hidrógeno verde. Estas fuentes las pueden, ¿cómo se llama? Estas referencias son muy buenas. Se los recomiendo que busquen, googleen Strategy and 2020, buenísimo. Y otros documentos que van a salir cada vez cuando cuando encuentren Meta, aparecen otros documentos, como por ejemplo el, el uso del amoníaco, cómo viene de fuerte también, cuáles son la potencialidad del amoníaco, va a salir de aquí. Sí, y se van a llenar de información para que ustedes tengan elementos de juicio para poder opinar y calcular. En buenas cuentas, entonces, lo que queremos hacer es pasar de lo que tenemos hoy día, que es una economía mundial que está liderada por los hidrocarburos y que consiste en que usamos hidrocarburos para el reformado de metano, ¿no es cierto? Y producir hidrógeno y otras cosas, energía. Lo usamos en la industria, lo usamos en las refinerías de petróleo para refinar los combustibles. Lo usamos en em, las estaciones de servicio, ¿no es cierto? Los Esta es la línea del petróleo o de los combustibles fósiles que entran, digamos, a estas distintas partes hoy día, en grandes cantidades, a la industria, a las bencineras o a las expendidoras de diésel, etcétera. El metano entra por acá, la metanación entra por allá, en fin. Tenemos, perdón, entra aquí las plantas de generación de electricidad, por ejemplo, las power plant, se están transformando las de carbón a metano, ¿no es cierto? Originalmente era fósil, pero era carbón, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte está dominada, todavía dominada por los hidrocarburos. Y lo que queremos hacer entonces es que esta misma industria ahora se alimente con energía, pero se alimente desde otro lado, desde donde el viento y con el sol, ¿no es cierto?, producimos y distribuimos y almacenamos energía eléctrica, y esa energía eléctrica entonces va a parar a un dispositivo que está presente en todas
las industrias consumidoras de energía. Por ejemplo, si vamos al transporte, esa energía eléctrica, ¿no es cierto?, pasa por un electrolizador que produce entonces ahora hidrógeno, y el hidrógeno puede ir a parar ahora a una estación de servicio, pero ahora va a ser una hidrolinera. Va a ir a parar a una fábrica, a un electrolizador, pero va a ir a una refinería a producir hidrógeno para refinar. Así sucesivamente vemos que las mismas industrias que hoy día son provistas por su energía, los hidrocarburos, mañana van a ser alimentadas por hidrógeno verde, producido por esta tecnología. Pero para hacerlo, fíjense ustedes, aquí está considerado que cada una de los usos va a requerir este bicho. Electrolizador para esto, electrolizador para esto otro. Cada una entonces tiene su propio electrolizador en esta, digamos, que es lo que quieren imponer en realidad los países desarrollados. Cada uno de estos compre su propio electrolizador, o sea, cada uno genere su propia energía. ¿Es una visión? Es una... pero claramente hay intereses aquí de los países desarrollados que tienen la tecnología para producir estos electrolizadores muy compactos, sobre todo en esta vía de acá, por ejemplo, muy compactos, porque además no es solamente el electrolizador que van a vender, digamos, sino que además van a vender la celda de combustible que usa ese hidrógeno que va a salir de ahí. Entonces viene toda la cadena aquí asociada. Y por eso entonces solamente se está hablando de celdas de combustible, que obliga a eso. Pero hay una segunda visión de este cuento, y es que eh, eh, mi, mi visión es que esto tiene pocas posibilidades de prosperar, porque cada uno de estos usos, ¿no es cierto?, pasa a ser un uso restringido, con una demanda restringida. Estamos viendo de que la demanda es restringida, entonces sencillamente no vamos a tener de las economías, no nos vamos a poder beneficiar de las economías de escala, y por lo tanto no va a parar, probablemente. Esta industria, por ejemplo, aquí en Chile, a pesar de que se trata de la refinación de los petróleos, lo vimos por ahí en una lámina, no son más de 160 toneladas anuales de hidrógeno las que se necesitan. Entonces, es la nada misma, digamos. Con eso no vamos a parar una industria de hidrógeno competitiva en precios con el diésel. Por lo tanto, entonces, esto tiene poco de ser factible. Es lo que podríamos denominar entonces una generación distribuida del hidrógeno. La generación distribuida del hidrógeno, a menos que el consumo, la demanda, sea sideral, esto tiene poca posibilidad de ser barato. Toda esta cadena tiene poca posibilidad de ser barato si es que se trata de un consumo reducido. Mientras no sea grande, sencillamente no va a bajar de precio. Y si no baja de precio, no la van a adoptar los industriales. La otra alternativa es esta, que se use la misma energía solar y energía eólica, que son intermitentes, en una electrólisis, ¿no es cierto? Se logra hacer esta electrólisis en forma masiva, de forma que este hidrógeno se pueda almacenar y se pueda transformar en bencina sintética en la industria, se usa en la industria, pase a las redes de gas natural y vaya a la movilidad, ¿no es cierto?, pero centralizadamente. Esto tiene visos de poder ser posible porque se beneficiaría notablemente de las economías de escala. Y ya vimos... ¿Eso es como una distribución distrital, profesor? ¿Perdón? ¿Es como una distribución distrital? Claro.
Pero ¿Cuál anda la promoción? Ajá. la idea aquí sería, por ejemplo, ubicar, si estamos hablando de Chile, sería ubicar un nicho donde haya una demanda, no le digamos grande, de hidrógeno, y a partir de esa entonces se pueden generar estos polos de consumo, digamos, ¿fijan? En Chile existe eso, aquí, no con este Volkswagen, existe con los camiones Trax aquí, la movilidad en los camiones. Solo uso significa ya mínimo 1.000 toneladas. Hoy día con los 2.200 camiones va como en 1.500 toneladas de hidrógeno diarias. 1.500 toneladas diarias de hidrógeno. Nosotros estamos refinando los cálculos cada día, a quien me refiero aquí en la universidad, con estudiantes, con trabajo de título, en fin, con consultoría, para ver forma de rebajar al máximo el costo nivelado del hidrógeno, pero saliendo con iniciativas que son centralizadas, no distribuidas. Y un rubro que si solo podría justificar una economía de escala notable para bajar el precio de la minería con los camiones Trax. Bueno, pero eso está todavía en estudio, está en revisión, en cálculo además se tercian aquí cosas como la política, las estrategias, en fin, y los intereses también, intereses creados en distintas partes. Todo está en la palestra ahí. Entonces, esto impulsaría principalmente, se ha hecho estudios de dónde partiría primero, ¿no es cierto? Aquí está eh, ¿cómo se llama? Las alternativas más promisorias. Tenemos los fertilizantes, por ejemplo, las refinerías, el acero, y son las industrias actuales. Eso es de hoy. Hoy se están nutriendo de hidrógeno, usan hidrógeno gris, barato. Entonces lo que hay que hacer es producir hidrógeno barato, verde, para reemplazar el hidrógeno gris que tienen actuales, ¿cómo se llama? Estos actuales consumos. Y entonces empiezan a aparecer aquí los camiones de trabajo medianamente pesado, los trabajos pesados, las grúas horquillas. Las grúas horquillas, para mi gusto, no debieran estar ubicadas aquí, son mucho menores en utilización, sus consumos son bastante menores. Y hay ya industrias que, como han visto ustedes, en las noticias, hay plantas que ya están produciendo hidrógeno y están utilizándolos en las grúas horquillas. Un uso ya establecido. Y así suma y sigue, hay numerosos otros aspectos donde incursionar. Entonces, nosotros debemos ser muy cautos en este, ¿cómo se llama? En esta perspectiva, porque tendemos a pensar de que andamos buscando nichos donde haya demanda de hidrógeno y todavía nos omnibula encontrar un nicho, por ejemplo, qué sé yo, en las fábricas de comida, los cerdos, por ejemplo, en los mataderos. En los mataderos hay desechos y esos desechos eventualmente se pueden transformar en hidrógeno y entonces con los purines de los cerditos, pero si sacamos las cuentas no dan, o sea, eh, es cosa de meterle un poco de números y espero que después de este curso sean capaces de manejar algunas cifras, ¿no es cierto?, que inmediatamente dicen que para ciertas aplicaciones inferiores a bla, 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 kilos de hidrógeno diario, sencillamente mejor olvidarse al tiro. Entonces, tenemos que filtrar esto muy concienzudamente. Entonces tenemos
Así, el sector privado ya está adoptando estrategias en el ámbito de generación de electricidad, del transporte, de la construcción, de la industria, y se espera que vayan levantándose, ¿no es cierto?, en el tiempo, en el 2035, partiendo tímidamente, digamos, en la incursión del hidrógeno, pero va a tener aquí, la industria va a tener un levantamiento rápido y el transporte se espera para el 2050 que tenga una incursión elevada, digamos. Rápido entonces en un comienzo, ya cuando se exija un neteo cero, de cero carbonización, entonces la cosa va a venir fuerte y principalmente va a venir en la industria y en el transporte. Le va a seguir en importancia la generación para los edificios, digamos, domiciliarios, en calor y en frío, y también en la generación de electricidad. Ahora, por regiones, eh, estudios son tremendamente importantes, muy interesantes. En ellos estaría la British Petroleum. Ya están mapeando ellos, por clarita la película ya. Ese British Petroleum incursionando en hidrógeno, bueno, el principal competidor tiene que tenerlo claro, digamos. Y aquí lo tenemos en un principio rápido en estos países, en China, lo estamos viendo, en Estados Unidos, tremendamente agresivo. Estados Unidos con una política de incentivo muy agresiva. No sé si han escuchado hablar de los $3. Está subvencionando en $3 el costo del hidrógeno, de tal forma que si tú produces a $5 el costo, lo puedes vender a 2 y ya estás neteado, digamos, a $2. Y a $2 va a haber cualquier cantidad de aplicaciones en las cuales se va a meter el hidrógeno. Eso incluso hizo que varias inversiones chilenas ya fueran a incursionar a Estados Unidos, digamos, porque la están dando, digamos. Ahí tenemos Asia, tímidamente Asia, está yendo muy lento hacia a este cuento. India es uno de los más agresivos y un montón de otros, los cuales caemos nosotros también. Y entonces se espera este crecimiento, o sea, un crecimiento del hidrógeno enorme. Si estamos aquí en 80 millones de toneladas, mire cómo después al 2050. Les decía que estas ¿cómo se llama? Proyecciones están siendo verdaderas gelatinas o chicles, digamos. Se estiran y se encogen tremendamente en estos días. Así que hay que manejar las cifras con mucho cuidado y tener mucho ojo con las fuentes. Aquí tenemos el puerto de Rotterdam, con los cuales ya tenemos un convenio. Chile tiene un convenio a nivel político con esta iniciativa. Entonces también hay que estar atento a esas circunstancias, digamos. Suma y sigue, po. El hidrógeno por sector, ya lo habíamos visto. Las iniciativas globales, entonces, ¿cómo vienen? Aquí tenemos que están las inversiones distribuidas en proyectos anunciados en distintas partes del mundo. Esto lo que nos muestra es que esto está siendo atractivo. Fíjense que este círculo celeste significa una escala de producción de 28 gigawatts. Ya. Entonces, los vemos aquí como están distribuidos enormes, digamos. En producciones de escala de gigawatt, en usos industriales de gran escala, hay 141, tienen en este circulito, digamos,
notablemente, por supuesto en Estados Unidos, en Europa está lleno, en Asia también hay algunos, en Japón, ¿no es cierto? Australia. Y bueno, aquí tenemos nosotros un honroso exponente, ¿no es cierto? Este puede ser Talerén, podría ser a este nivel, ¿no es cierto? Porque GIF es a pequeña escala frente a las 10 gigawatts que está amenazando Totalerén. Y así suma y sigue. Entonces, quiere decir que esto está lanzado en el mundo. O sea, la gente no está gastando esta millonada de dólares por algo que no va a prosperar. O sea, definitivamente el hidrógeno, según esta lectura, llegó para quedarse, digamos. Y en algún minuto vamos a empezar a ver ya industrias, producciones, etcétera. Pronto, como les decía, aquí en NEOM, en Arabia Saudita, ¿no es cierto? Ya produciendo la planta más grande del mundo, con 560 toneladas diarias de hidrógeno para producir amoníaco, como les mencioné. Grábense ese nombre, grábense esa cifra, porque eso es lo que da elementos de juicio para discutir, para analizar. Hay muchos otros. Quisiera no dejar esto un poco para mañana, todas las iniciativas, en realidad, toda la permisología y todo el detalle de lo que viene, pero ahora quisiera enfocar mi atención en algo más cosista, digamos, que es el hidrógeno propiamente tal y cómo nos acercamos nosotros en Chile a este cuento. Fíjense que aquí hay un mapa un poquito más nuevo, que el que les mostré ayer sobre cómo se nos ve, cómo nos ve el mundo en cuanto a la producción de hidrógeno. Fíjense ustedes que tenemos el color rosadito aquí, con menos de $1,5 el kilo. Somos únicos en el mundo. No hay ningún otro rosadito en ninguna parte. A menos que alguien lo haya subrepticiamente borrado. Algunos hubieran creído que estaba por aquí en China. ¿Habría algo como eso? No. No hay. No hay. Se acercan, ¿no es cierto? Australia, se acercan estos otros, norte de África. Marruecos sonó mucho en un momento, pero curiosamente en Marruecos está limitado a un pedacito, ahí no. Marruecos tiene esta esquina, ¿no es cierto? Sin embargo, no. Pero tiene más potencialidad que Europa completa, seguramente con eólico. Y así, suma y sigue. Entonces, los verdes son los que más se nos acercan, pero parece ser lejos. Nuestra posición geográfica nos da una ventaja comparativa mundial, a nivel mundial. Y eso es este cuadrito le van a pasar la cuenta las nuevas, ¿no es cierto?, chilenas a los gobiernos que han estado involucrados, incluyendo el pasado y este. El pasado ya hizo su cuota, entonces la gente va a preguntar, bueno, ¿y este país qué hizo, no es cierto?, para la transformación de esta ventaja comparativa que tenemos aquí? ¿Qué hizo para transformarla en una ventaja competitiva? Esa es la cuenta que van a pasar. Si yo fuera candidato a la presidencia de la República, haría con mucho cuidado este monito, ¿no es cierto? Sopesaría cuidadosamente los elementos de juicio asociados a esto que tenemos aquí, cuál es el efecto multiplicador que para nuestra economía tendría la adopción del hidrógeno, la incursión rápida del hidrógeno, agresiva en hidrógeno, y cómo lo hacemos de tal manera de que no sea simplemente por comprar las tecnologías modernas que tienen, que nos quieren vender Alemania, Inglaterra, Italia, qué sé yo, Francia, España, Estados Unidos, Japón, están desesperados por vendernos tecnología de generación de hidrógeno
y de uso del hidrógeno en celdas de combustible. Entonces, ¿cómo le hacemos para nosotros hacer esta implementación del hidrógeno sin haber echado a andar el tren y decirle chao nomás? Porque si entramos a comprar las tecnologías, quienes se van a hacer del negocio realmente son los proveedores de tecnología. Y entonces, ¿qué va a quedar en el país? El impuesto. Va a pasar lo mismo que con el cobre, que con el salitre o que con cualquier cosa. Tal vez mi visión es muy negra, pero bueno, la historia ¿cómo se llama? Me, me avala, ¿no? En fin. Entonces quisiera centrarme ahora un poco más porque ya me imagino que a esta altura estarán interesados, tendrán los elementos de juicio como para discutir, para analizar. No está la última palabra dicha, pero entonces ahora centremos nuestra atención en cómo producir esta cuestión, para ver si ahí hay alguna luz, pues si tenemos alguna solución, porque si después de mirar eso llegamos a la conclusión de que no tenemos ninguna opción, bueno, nos sentaremos a llorar, no nos va a quedar otra. Entonces, a ver, aquí esta lámina es interesante porque nos dice que nosotros podríamos en el 2035 tener un costo de producción del orden del 1.1 dólares, ¿no es cierto? O mejor dicho, partiendo de 2 dólares por kilo, ¿cómo se reduciría esto por distintos conceptos? Se ha pensado que va a haber una rebaja por los costos de generación de energía que están dependiendo de ¿cómo se llama? Están dependiendo del costo de la electricidad. Y nosotros estamos esperanzados en que el costo de la electricidad producida por fotovoltaica o eólica baje suficientemente para hacer esta industria una realidad. Y aquí vemos que el CAPEX solar podría bajar de aproximadamente $850 por kilowatt a $400 por kilowatt. O sea, más de la mitad. Se podría llegar a bajar más de la mitad, lo que produciría una reducción de 20 centavos de dólar sobre los 2 dólares por kilo que estaría al 2025, digamos. Y una rebaja de 40 centavos de dólares se produciría por baja en el CAPEX de la electrólisis, que reducir fuertemente por el aumento de la escala de producción por un lado y por la automatización de manufactura y mayores escalas de planta. Curiosamente, no mencionan aquí, bueno, aquí está, dice que la mejora en eficiencia de la electrólisis aumenta un 68% por mejoras tecnológicas y de materiales. Esto es discutible, o sea, aquí tenemos que entrar a ser de abogados del diablo, porque primero que le están achacando un leve impacto por efectos de materiales y mejoras tecnológicas. ¿Por qué se da eso? Que hoy día que se está pensando en que las mejoras se están produciendo sobre la tecnología actual ¿cómo se llama?, de electrólisis, que yo les adelanté ayer, que es una tecnología muy cara, porque es muy eficiente, porque los equipos son muy compactos, usan metales nobles, ¿no es cierto? Son bastante de tamaño bastante reducido, porque se esperaba que fuesen usados en aplicaciones móviles. Por ejemplo, sabemos que el electrolizador es una celda de combustible al revés, o sea, la tecnología es exactamente la misma, los mismos materiales, la misma estructura constructiva, etcétera, solo que cuando trabaja como electrolizador le metemos agua y electricidad para producir, ¿cómo se llama?, hidrógeno y oxígeno, y cuando el mismo aparato lo hacemos funcionar como celda de combustible, perdón,
bien digo, como celda de combustible, lo que hacemos es que le metemos el hidrógeno y le metemos oxígeno y sacamos electricidad y, en fin, y agua. Entonces, estos cálculos que los hace McKinsey y compañía, McKinsey está pensando en cuál es hoy día la tecnología de celda de combustible o de electrólisis que se está usando. PEM y para ambos. Y entonces, el elemento constructivo es un tipo filtro prensa. Muy compacto, muy eficiente, con metales nobles, bla, bla, bla. Por eso entonces es que la eficiencia de electrólisis ya prácticamente no puede ser mucho más que la que se está, ¿cómo se llama? La que se está teniendo hoy día. Por eso es tan baja la reducción de costos. Profesor, y o sea, usted que estaba más metido en el tema, digo, y por qué si tenemos más espacio hay para plantas que son fijas, y quizás no necesitamos que sea tan eficiente, pero sí mucho más barato? O sea, ¿por qué no bajar un par de grados en eficiencia, pero para lograr un costo más rentable, si ya queremos explorar en plantas fijas, que donde el espacio ya no sería un tema, digamos? Por ejemplo, Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame que no los veo. Tomás Guerrero, profesor. ¿Ah? Tomás Guerrero. Oye, Tomás, me agrada muchísimo tu comentario porque significa que he logrado que mi mensaje les llegue, digamos, que las reflexiones que les está dando, lo que les he comentado, los está llevando a la conclusión, digamos, obvia, que por supuesto yo la tengo, pero no se las he dicho así tan, pero para allá van, ¿no? O sea, está clarito, que eso es lo que hay que hacer, pues. Pero ¿hay alguna alguna corriente de pensamiento que está yendo para allá? Porque claro, como usted dice, Muy fueron poco. diseñados para tener algo muy compacto, perfecto. Ya, pero Claro. ya no lo quiero tan compacto porque no lo voy a ocupar para eso. Exactamente, pues, mijo, a eso quiero que lleguen, que ustedes sean los que sacan las conclusiones. Yo nada más les ilustro, les digo, mira, esto está Es siendo que así, pero me estaba ustedes, desmotivando demasiado, profesor. qué bueno, Sí, yo creo que funcione lo de hidrógeno. qué bueno que les está llegando. Efectivamente, pues si esto Sí. es así de crudo, digamos, ¿ah? Y ay, se nos vino la hora encima. Sí, El relojito indica que estamos ya en la hora y media. Vamos al café y volvemos con la reflexión esa, porque a lo mejor ya, a muchos otros les va, esto mismo le está haciendo sentido y a lo mejor me pueden incluso alimentar a mí con algunas de sus reflexiones. ¿Les parece? Excelente. Ya. Vamos, ¿cuánto nos damos? ¿Unos 15 minutos? 15 minutos, profe. sí, profe. 15 Sí, profe. listo, vale. Gracias. Profesor. ¿Qué agradecen? Nos vemos en 15 minutos. Entonces son...